Buenas tardes con todos. Dentro de las actividades que hemos programado en la Escuela de Literatura y Lingüística está la que hoy vamos a acompañar, a escuchar atentamente, porque nos visita Carlos Vargas Salgado. Algunos datos mínimos, desde luego. Sobre Carlos Vargas podemos señalar que en la década del 90 se formó en nuestra escuela, pero también expresó, digamos, y fortaleció una vocación orientada hacia la creación, hacia el teatro. De allí que entre 1993 y 2006 fuera director de Aviñón Teatro del Encuentro. Luego, culminados sus estudios, viaja al extranjero y es allí donde va a fortalecer sus conocimientos a nivel de posgrado en la Universidad de Minnesota. El trabajo, digamos, con el cual va a dedicar sus estudios para graduarse está orientado justamente al teatro peruano en el conflicto armado interno que va desde 1980 hasta el año 2000. También ha publicado un texto hace unos años atrás titulado Teatro peruano en el tiempo del miedo, estética, historia y violencia, 1980-2000. Para nosotros es un gusto enorme contar con su presencia, con su gratitud por volver a su alma mater o a su centro que lo conecta desde luego con los amigos, que lo conecta con su tierra, y el día de hoy va a dar una conferencia magistral acerca del teatro peruano a través de una visión de lo que ha pasado en los últimos 50 años. Lo recibimos con un fuerte aplauso a Carlos Vargas Salgado. Muchas gracias Juan por la invitación, muchas gracias a todos mis amigos de la Escuela de Literatura y a los estudiantes que se han tomado el tiempo de venir hoy. Yo solo quiero mencionar inicialmente que es un enorme placer regresar a la universidad cada vez que tengo oportunidad. Obviamente porque es una forma de combatir la nostalgia que me produce vivir 20 años afuera ya, pero también por el hecho de que siento que el tema en particular en el que he estado involucrado durante todos estos años, el tema de investigación, que es el teatro peruano, el teatro en el mundo andino, son temas que resultan siendo particularmente de interés en escuelas de literatura. Voy a tratar de hablar de eso un poco más luego, pero puedo anticipar que probablemente el área de los estudios teatrales o de los estudios performativos es una de aquellas que las escuelas de literatura en particular necesitan tomar con mayor interés. Nuestra tradición literaria ha sido bastante bien desarrollada en varios géneros, en particular en poesía y en narrativa. Sin embargo, nuestra tradición dramatúrgica, la tradición de la escritura para teatro y de la producción de teatro, es también igual de rica e igual de muchas veces provocadora para la discusión sobre los grandes temas nacionales. Y sin embargo, es posible que encontremos muy pocas tesis, muy poca investigación y muy pocas cátedras dedicadas a lo que podríamos llamar el teatro o las artes escénicas o las artes performativas en el Perú. Gracias. Entonces creo que tengo la sensación, tengo incluso la expectativa de que los temas en relación a estos asuntos como artes performativas, artes escénicas, teatro en el Perú o teatralidades en el Perú puedan resultar siendo tal vez algunos de los que ayuden a discutir de forma mucho más elaborada lo que podemos considerar
una literatura peruana o las literaturas del Perú. Bueno, la conferencia, la idea inicial de la conferencia es hablar sobre los últimos 50 años, sé que suena muy complejo, pero creo que no es tanto si lo pensamos en función de las actividades que han dado forma al teatro peruano en los últimos 50 años. Este año 2024 cumplimos 50 años de la creación de la muestra de teatro peruano. Y ese ha sido evidentemente el centro de esta inicial reflexión sobre lo que ha sido el proceso de los últimos 50 años en la teatralidad peruana. Para los que están familiarizados con lo que es la muestra de teatro peruano, que todavía existe, que todavía se promueve y todavía tendrá una edición especial este año 2024, en el mes de noviembre, en la ciudad de Huacho. Puedo dar algunos datos iniciales antes de empezar con la discusión en sí. La muestra es probablemente el festival nacional que más se ha repetido, que más ha circulado a nivel de todo el territorio, y reúne grupos de teatro, muchos de ellos trabajando sobre dramaturgia peruana, cada 2 años. Siempre en ciudades diferentes, siempre en espacios nuevos, y casi siempre también aliado a estrategias de promoción del teatro en espacios alternativos, ¿no? Pero la historia de la muestra empieza en 1974, cuando una autora de teatro y directora, Sara Joffre, en el Callao, con su grupo, Homero Teatro de Grillos, decide convocar a una reunión para conversar entre teatristas, la mayor parte de ellos muy jóvenes en aquel tiempo, alrededor de una pregunta que terminó siendo prácticamente la pregunta icónica del teatro nacional. Y es muy sencilla, la pregunta era: ¿existe un teatro peruano? Más allá de la simpleza con que parece haber sido observada la cuestión, la pregunta tenía muchos otros carices, muchos otros elementos que valía la pena también traer a colación. ¿Por qué se preguntaba Sara Joffre y se preguntaban los autores del momento, los creadores o directores de teatro del momento, si existía un teatro peruano? Esa pregunta llevaba obviamente una tácita crítica a la presencia de los autores de teatro peruano en la escena, en particular en la escena limeña. Y también una pregunta acerca de si existía algo que pudiéramos llamar una forma particular de entender la teatralidad en un país como el nuestro, ¿no? Entonces, a partir de allí voy a empezar a articular algunas ideas que seguramente tienen que ver más con una interpretación más contemporánea de la idea de la muestra, avanzar algunas propuestas sobre lo que la muestra y el desarrollo de la teatralidad peruana en los últimos años tienen para ofrecernos. Y en algún momento voy a entrar seguramente a hablar de otros puntos que no están tratados directamente en esta presentación, pero que trataré de explicar brevemente para que se entienda mejor el argumento. La muestra de teatro peruano puede ser considerada la actividad teatral más importante que se da todavía en el territorio del Perú. Su propia historia ha sido un calco de la vida social del país andino por más de 50 años. Empezó, como ya lo dije, como una reunión de discusión entre autores y grupos peruanos promovida por Sara Joffre en 1974. La muestra empezó con simples reuniones de discusión, si alguien quiere más datos específicos, 29 de julio y 30 de agosto de 1974, entre autores, críticos y grupos, acerca de la necesidad de dar espacio a los autores nacionales, a los que estas preguntas, estas preguntas planteadas, fueron luego continuadas por un encuentro de puestas en escena entre los meses de septiembre y diciembre del mismo año, 1974. Ambas actividades, la conversación inicial y las presentaciones, fueron organizadas por Sara Joffre y el grupo Homero Teatro de Grillos en el local del Teatro Los Grillos en el Callao. Esto es interesante porque además significa que se daba en una sala
claramente independiente, fuera del sector central dominante que en aquel tiempo ya se expresaba básicamente en el centro de Lima y empezaba a extenderse hacia lo que hoy día llamamos la Lima moderna, en particular Miraflores y San Isidro. En la primera muestra participaron los grupos Pequeño Teatro, Llego, Yuyachcani, Aquí y Ahora, Los Grillos, el grupo de Sara Joffre, y la actriz Aurora Colina. La propuesta inicial de Sara Joffre era responder a la pregunta acerca de la presencia en el panorama teatral del autor peruano, es decir, si existía algo a lo que pudiera llamarse un teatro nacional. ¿Existe un teatro peruano? No fue una pregunta retórica ni una cuestión ingenua. La pregunta de Joffre se encuentra perfectamente alineada, en mi opinión, con el pensamiento de críticos de la cultura peruana como Cornejo Polar o Jorge Basadre, o pensadores sociales como Mariátegui, Salazar Bondi, Augusto Salazar Bondi o Alberto Flores Galindo, e incluso tiene una conexión muy evidente con algunas de las obras y discusiones estéticas nacidas de autores tan disímiles como José María Arguedas o Sebastián Salazar Bondi. En particular, Salazar Bondi fue muy influyente en la perspectiva, vamos a decir, nacionalista, en el mejor sentido de la palabra, que Joffre planteaba en la pregunta. Quizás el primero que se hace las preguntas sin mencionarlas de manera tan clara es Sebastián Salazar Bondi. Joffre ha comentado en varias ocasiones la enorme influencia que el trabajo de Sebastián Salazar Bondi dejó en su propia obra y cómo este dramaturgo sentó las bases por medio de las cuales empezó a hermanarse los dos vocablos, teatro peruano. La operación conceptual que Sara Joffre proponía, sin embargo, no se articuló de una manera teórica. El suyo era un interés concreto, práctico, en responder a la pregunta de si acaso en el Perú existía un teatro propio, hecho como resultado de esta multiforme identidad que todos reconocíamos, discutíamos y reelaborábamos constantemente. Era también una pregunta que abrigaba un anhelo. En sus propias palabras, de Sara Joffre, la primera muestra de teatro peruano buscó abrir un espacio diferente, claro, pensante para el autor nacional y para que el público se acostumbre a ver a un actor nacional en escena. Fin de la cita. Quiero comentar eso porque además evidentemente tiene algunas otras aristas que vale la pena discutir. La idea de la presencia de un actor nacional, tan fuerte como la presencia de un autor nacional, dejan claro que probablemente el panorama teatral del Perú de los 70 era un panorama abiertamente no inclusivo, en que la mayor parte de las obras que se daban eran obras de autores europeos o norteamericanos, y evidentemente también que la presencia de los actores nacionales pasaba por una suerte de filtro de naturaleza étnica, donde la presencia de un actor tenía que ser evaluada a partir de su presencialidad, y eso implicaba que no fuera un actor que representara la etnicidad peruana. Esto se ha discutido largamente y ha sido parte de una confrontación constante entre el teatro comercial o el teatro profesional de Lima y los teatros independientes, ¿no? Si a alguien le interesa discutir eso en particular, creo que puede encontrar mucho material en la antigua revista Textos de Teatro Peruano, en donde incluso hay una interesantísima conversación con el productor, director de teatro argentino radicado en Perú, Osvaldo Catone, que sustentaba la tesis de que en el Perú los actores no tenían ningún tipo de elegancia, que no se veían de manera realista cuando, por ejemplo, vestían un frac. Todo lo cual, obviamente, desde la perspectiva nuestra, 30 o 40 años después, habla de estos sistemas de colonialidad en que filtramos con mucha acuciosidad la etnicidad de los actores. Todavía lo podemos ver, por ejemplo, en los medios televisivos, todavía lo podemos ver en buena parte de la producción teatral en el Perú. Entonces, vuelvo a la cita, cuando Sara se pregunta si era necesario que el público se acostumbre a ver a un actor nacional, estaba preguntándose si el teatro peruano también necesitaba plantearse la necesidad de no ser exclusivista en la manera de filtrar la presencia de los actores o de los artistas o artistas de la escena.
Como digo, es un tema que no está directamente ahora, en este momento, relacionado con mi tesis, pero que creo que resulta algo particularmente interesante de discutir seguramente hacia el futuro, ¿no? Bueno, continúo. En este sentido, considero que el germen de la muestra de teatro peruano llevaba ya en sí la complejidad de una totalidad contradictoria, para usar el término acuñado por Cornejo Polar, en relación a la cultura peruana. Apretar a la experiencia teatral de su tiempo desde bases identitarias, la autora y directora chalaca, Sara Llofré, logró remover la antigua esperanza por la comunicación, el contacto y la formación de una tradición nacional, aquello que Basadre había llamado con justeza la promesa del Perú. De esa manera, y después de varios encuentros auspiciados como muestras de teatro peruano en la zona metropolitana de Lima y el Callao, el siguiente momento llega cuando se da una respuesta por parte de las llamadas provincias, postergadas frecuentemente del panorama teatral peruano. En 1979, el grupo teatral Taller Dramático Ollanta de Cajamarca se lleva la muestra a su ciudad, Cajamarca, en la Sierra Norte, donde se celebra la primera muestra nacional descentralizada. Este segundo paso muestra en perspectiva que la inicial pregunta de Llofré empezaba a ser respondida en un plano organizativo bastante específico. Si existía un teatro peruano, este podría comenzar por aliarse a las fuerzas descentralizadoras de la producción cultural en el Perú, como expresiones de una peruanidad que criticaba abiertamente la hegemonía de Lima. La muestra así pasó a congregar varios grupos de varias regiones, deseosos de responder con su presencia al reto inicial de conocer aquella totalidad que considerábamos la peruanidad a través del teatro. Siguieron muestras de teatro en Iquitos, la zona amazónica, en Cerro de Pasco, en Tacna. Entre 1980 y 1982, la idea de un evento de auténtico cariz identitario nacional de alcance territorial ampliado empezaba a gestarse auspiciosamente. Aquí quisiera detenerme un momento nuevamente en discutir por qué era tan importante que la pregunta sencilla que Sara Llofré había propuesto en 1974 resulta siendo todavía una de las preguntas centrales y fundamentales para entender la teatralidad peruana. ¿Existe un teatro peruano? Todavía sigue siendo quizás la pregunta más compleja de discutir y de responder en nuestro tiempo, ¿no? El teatro como práctica ha considerado siempre cierta tendencia a lo cosmopolita, a la capacidad que tiene la teatralidad de, por ejemplo, poner en escena obras de autores europeos, obras de autores norteamericanos, en un contexto nacional. De suerte que cuando se planteaba la existencia de un teatro peruano o la existencia de un autor peruano, los argumentos en contra casi siempre eran argumentos de naturaleza, diríamos, estética o técnica, ¿no? Como si dijéramos que no era posible hablar de un teatro peruano sin faltar a la naturaleza misma del teatro, que era la capacidad de aglutinar distintas culturas y de actualizarlas o hacerlas presentes en el contexto de una nación diferente. Es cierto, es una pregunta compleja, ¿no? Si la teatralidad implica nuestra capacidad de hacer a Samuel Beckett o a Harold Pinter en la escena peruana, pedir la existencia de mayor o la presencia de mayor número de autores peruanos se podía leer obviamente como una medida chauvinista, como una forma nacionalista. Yo creo que en el contexto peruano esto es difícil de sostener por algo que creo que en lo que muchos coincidimos, y es que es claro que en el Perú nuestra teatralidad, en particular la teatralidad de las ciudades grandes, Lima, probablemente Arequipa, probablemente Trujillo, tiene una suerte de temor de discutir los temas nacionales desde el punto de vista de los autores nacionales. Hay un divorcio muy grande entre lo que los autores nacionales de teatro se han propuesto discutir y aquello que los grandes directores de teatro peruano han puesto en escena.
Es un divorcio extraño, es muy poco común que en tradiciones teatrales latinoamericanas incluso exista tal disenso, tal desencuentro. Si uno compara, por ejemplo, la realidad del teatro peruano con la realidad del teatro argentino, del teatro chileno, encontrará precisamente aquello que Joffre trataba de plantear, la necesidad del encuentro entre aquellos que hacen teatro, técnicamente hablando, de manera profesional, y los autores que estaban escribiendo o produciendo historias desde un punto de vista auténtico, original. Entonces el desencuentro peruano es un desencuentro interesante, y aquí probablemente podría mencionar que ese es otro de esos grandes temas que la discusión de la teatralidad puede dejar para la investigación, ¿no? ¿Por qué el desencuentro entre los grandes directores y los grandes autores? ¿Por qué un autor como Salazar Bondi, por ejemplo, es tan poco puesto en los grandes teatros, en las grandes marquesinas del teatro comercial o el teatro profesional peruano, ¿no? Creo que nadie ha visto una apuesta del fabricante de deudas dirigida por uno de los grandes directores peruanos. Hay algo allí que vale la pena discutir con mayor profundidad. Ese desencuentro, esa suerte de anatopismo que a veces ataca a la teatralidad peruana, en particular a los prácticos o los directores o actores de teatro peruano, es más allá de algo anecdótico. O sea, tiene que estar obviamente ligado con posiciones ideológicas completamente en contraposición, ¿no? Quiero continuar hablando sobre la muestra y el periplo de la muestra. Hasta aquí he llegado hasta 1979, el momento en que hay un quiebre, en que la muestra deja de ser un encuentro, un evento de Lima metropolitana, y se convierte por primera vez, o por lo menos trata de ser, un evento nacional. Sin embargo, como expresión de las dificultades del propio país, la muestra empezó a ofrecer campo para la consolidación de un poder simbólico en el sistema teatral, protagonizado por los líderes del llamado teatro de grupo, cuyas cabezas más visibles fueron los integrantes de los grupos Yuyashkani y Cuatro Tablas. Así, mientras los autores individuales se replegaron, los grupos defensores de la dramaturgia de creación colectiva tomaron el control de las decisiones de este incipiente conglomerado de colectivos que asistían periódicamente a encontrarse en distintas ciudades del Perú. Es una paradoja. Cuando Sara Joffre, autora, directora, ella misma, se planteaba la necesidad de dar más espacio al Teatro Nacional, al autor de Teatro Nacional, estaba probablemente pensando en autores individuales. La respuesta, curiosamente, le dio mayor presencia a la dramaturgia de creación colectiva, liderada por grupos como los que mencioné, Yuyashkani, Cuatro Tablas, o grupos como Teatro del Sol, que eran abiertamente enemigos de la visión de un teatro anclado en un autor individual. Algunos de ellos incluso propusieron la muerte del autor de teatro individual y la necesidad de abolir la presencia del autor como centro de la teatralidad. Digo que es una paradoja, ¿no? La búsqueda de una presencia mayor de autores individuales, diría yo, nacionales, trajo como consecuencia una explosión de discursos de teatro, de dramaturgia de creación colectiva. Hasta este punto, entonces, lo que fuera una iniciativa por poner en el centro de la producción teatral al autor individual nacional y por extensión a los temas nacionales, acabó tornado en un campo de exploración de creadores colectivos que incluso, como ya mencioné, denostaron la imagen del autor individual, aduciendo razones ideológicas. Desde luego no se trató de un programa concreto, sino de la unión de varias tendencias, y otra vez en perspectiva, creo yo, fue la respuesta natural a la pregunta seminal de si existía un teatro peruano. El siguiente momento será entonces el de la decisión tomada por los colectivos de grupos, en donde ya había claro liderazgo de grupos como Yuyashkani, para organizar las bases de un movimiento de grupos de teatro. Como organizadores de la muestra de Lima de 1983,
los Yuyashkani sentaron las bases pragmáticas, programáticas por las que debían pasar las experiencias teatrales del resto de sus compañeros en todo el territorio nacional. En este aspecto es notoria la influencia de organizaciones análogas conocidas por los grupos peruanos que salían al extranjero gracias a frecuentes viajes a festivales. En especial es notoria la influencia de la llamada Corporación Colombiana de Teatro, ¿no? Liderada por el Teatro La Candelaria. El liderazgo de Yuyashkani no fue contestado durante varios años. Por el contrario, el grupo siguió siendo la voz principal de la escena teatral independiente hasta inicios de los años 90. Así, hacia 1985 se crea oficialmente el llamado Movimiento de Teatro Independiente, cuya semisigla terminó siendo muy famosa, MOTIN, ¿no? Movimiento de Teatro Independiente en Lima, en donde se sientan las bases de una división regional de la actividad teatral gestionada por los grupos en numerosas ciudades. El MOTIN plantea algo que el Ministerio de Cultura no se había planteado porque para comenzar ni siquiera existía. Organizar el territorio en 6 diferentes regiones que tendrían a su vez eventos que podrían calificar a los grupos de teatro para poder llevar una muestra de lo que era la teatralidad en todo el territorio de la República. Esta organización autogestionaria, independiente, endeble, también resultó siendo capital central para que la muestra de teatro peruano se consolidara y existiera a lo largo de todos estos años, ¿no? Con los problemas que seguramente la gente que está familiarizada con el teatro peruano sabe, los problemas constantes de organización, las dificultades que tiene la muestra, ha sabido existir, sobrevivir durante todos estos años, probablemente gracias a estas organizaciones que nacieron en la década del 80 gracias a la influencia de grupos como Yuyashkani. Cada una de las regiones entonces empezaría a elegir representantes para su muestra nacional a través de las respectivas muestras regionales. Se establecieron bases, reglamentos e empezaron a circular incluso padrones de inscripción. Una detallada secuencia de todo este proceso se encuentra en diferentes ediciones, en diferentes libros. Hay uno en particular, el libro de la muestra de teatro peruano, que es del año 97, que recoge la experiencia de los organizadores durante todos estos años. Evidentemente no fue una organización fácil y, como ya lo mencioné, fue una organización frecuentemente atacada por crisis que la llevaron hacia 1990 a que Yuyashkani, el grupo central, el grupo dominante durante la década de los 80 y formador del MOTIN, formador de la organización, dejara de pertenecer al movimiento de teatro independiente. Como puede verse hasta aquí, la vocación de la muestra como encuentro que diera cuenta de la escena peruana independiente se vio conducida de la mano de los colectivos influyentes en su momento hacia una institucionalidad alternativa dentro de la cultura peruana y que ofreciera un pedestal para hacerse oír por el Estado peruano en la necesaria participación en la promoción del trabajo teatral. Entonces, la organización no se planteaba solamente el hecho de la organización de un festival o de la promoción de un festival, sino también que intentó, por lo menos durante un buen tiempo, ser un gremio que representara las necesidades de los trabajadores teatrales de aquellos años. Aquí, independiente fue entendido básicamente como sin apoyo alguno del Estado, aunque las lecturas podían extenderse desde colectivos nacidos al interior de escuelas de teatro hasta grupos que se declaraban abiertamente antisistémicos e incluso prorrevolucionarios. Todo lo que el movimiento de teatro independiente fue capaz de aglutinar no tenía una coherencia estética, no tenía una coherencia artística, ni siquiera una coherencia programática, sino en mi lectura creo que el MOTIN fue probablemente el único lugar al cual los grupos independientes que no tenían apoyo del Estado, no tenían ningún tipo de sustento económico detrás, pudieron acudir en el afán de convertirse en teatros representativos. Tal vez por estas razones, y de acuerdo con
muchos testimonios de la época, es común oír decir que la creación del motín tuvo un propósito ideológico partidario bastante específico. La idea de un gremio organizado como un movimiento que representara a los grupos podía actuar como un respaldo ante la creciente persecución a la gente del teatro por parte de organismos del Estado durante la represión. Estoy hablando básicamente de mediados de los 80 e inicios de los 90, debido a las simpatías ideológicas con tendencias de izquierda. Dicho de otro modo, es evidente que la presencia cada vez más amplia de la muestra de teatro en las regiones del Perú, para el momento la muestra ya había visitado muchas regiones, algunas de ellas muy convulsionadas como Puquio, zonas muy convulsionadas como Puquio o como Andahuaylas. Todas estas características hacían de la muestra y del movimiento del teatro independiente un blanco de sospechas policiales. De otro lado, era evidente para quienes participaban o pertenecían al motín o circulaban por las muestras regionales y nacionales que la tendencia ideológica dominante era siempre de izquierda y que muchos de los contenidos de las obras se prestaban para ser interpretados como análogos a los contenidos cercanos, en particular en la mente de policías y militares, cercanos a la llamada Guerra Popular o movimientos de insurrección iniciados en la década del 80. También esta inserción de la muestra y el motín en un contexto político tan grave, tan complejo como el que nos tocó vivir entre el 80 y el 90, fines de los 90, explica en gran medida, primero, el fracaso del motín como organización, ¿no? Y en segundo lugar, la necesidad de que la muestra se despojara de elementos o discusiones de tipo político para poder asegurar su persistencia. Sin embargo, la muestra, como dije, ha seguido caminando a lo largo de todos estos años. La pregunta siguiente sería, ¿por qué ha funcionado? ¿Qué ha hecho que, a pesar de todos estos contextos adversos, a pesar de todas las complejidades nacionales, el evento siga en marcha, siga teniendo cada 2 años presencia en alguna ciudad diferente y muchas veces pueda ser todavía el festival o encuentro de teatro más grande de la nación? Quiero avanzar aquí algunas posibles explicaciones de por qué la muestra sigue siendo tal vez representativa. ¿Qué mecanismos internos han hecho de este encuentro, a pesar de las fisuras del movimiento de teatro independiente, han hecho de este encuentro el encuentro más representativo? ¿Por qué la muestra de teatro peruano ha podido resistir tantas pruebas en un país en que incluso la clase política o sus intelectuales se desvían por comprenderlo? En las líneas que siguen intento demostrar la naturaleza auténticamente particular de la muestra, su capacidad aglutinante y sus diferencias con el proyecto fallido de los movimientos de teatros independientes. Con el reconocimiento de la crisis del movimiento de teatro independiente en el Perú y por extensión de la crisis del concepto de nuevo teatro, tiene mayor precisión la natural separación entre la idea de una muestra como un evento que organice nuestra discusión sobre lo que existe en el teatro peruano hoy en todas las zonas de la República, y un teatro que indaga identitariamente nuestra cultura, cómo es que podemos hablar de un teatro peruano, y la organización del movimiento de grupos que todavía se podía llamar en aquel tiempo el motín. Al margen de todas esas crisis de estatutos y de programas, la muestra ha seguido gozando de muy buena salud, aunque por supuesto se ha ido alejando paulatinamente de las bases de ese nuevo teatro que la acompañaron entre 1985 y 1995. Las razones de esta vitalidad son prioritariamente 3, a mi entender, atadas a su propia historia. Primera, el hecho de que la visión original de Sara Joffre enfocara la muestra en la promoción directa del teatro peruano, aunque fuera de autor individual, y por extensión también en la respuesta del autor colectivo. A través de este último, la pregunta abrió la puerta a la promoción de un teatro independiente y de todas las formas que se identificaban como un proyecto inclusivo de un país, en un país sembrado de exclusiones como el Perú. Este primer aspecto es lo que aquí yo quisiera llamar la opción identitaria de la muestra.
al proponerse como un espacio que privilegia la indagación por la peruanidad desde la teatralidad, la muestra responde de una manera multifacética, a través de autores, de grupos independientes, de directores experimentales, de grupos comunitarios y grupos populares. Se diría que, interpelada desde el teatro, la identidad contradictoria de lo peruano responde también de maneras múltiples y varias veces contradictorias en una forma que podríamos considerar heterogénea. Un segundo aspecto atado al más reciente momento histórico de la muestra, digamos de 1985 hacia adelante, es el que nace de su tránsito hacia la descentralización y el cambio constante de sedes. Los grupos teatrales asistentes a la muestra se postulan para ser organizadores en el lugar de residencia de los grupos y asumen de la mejor manera que pueden los gastos que implique la organización. Esta es una de esas características de la muestra de teatro peruano que más llama la atención, sobre todo en un contexto internacional. ¿Cómo puede existir un festival durante 50 años, cada 2 años, medianamente organizado, sin la participación permanente del Estado? Bueno, milagros peruanos que tienen que ver obviamente con la inexistencia de un Estado operativo en el Perú y en particular en los temas de cultura. Hay algo mucho más profundo allí y que pasaré a discutir enseguida, ¿no? Esta es entonces una opción comunitaria de la muestra. De forma interesante, nació de una costumbre popular en las zonas rurales, que es el alferado. Las muestras se entendieron entonces a la manera de fiestas populares en las zonas rurales, donde los alferados o cargullots asumían la responsabilidad por honor de organizar la fiesta, de invitar, de recibir a los invitados y de resolver las necesidades que ese encuentro o esa fiesta tenía. En cierta manera, la ausencia de un Estado y una política cultural, en particular en relación al teatro en el Perú, hizo que los colectivos voltearan la vista hacia aquello que su propia cultura comunitaria les indicaba, que había necesidad de organizarlo de la misma forma en que se organizaban las fiestas populares. El alferado, como sabemos, es una institución especialmente andina en que una persona se hace cargo por honor de una fiesta patronal en una comunidad. Como tal, el cargullo, el encargado de la organización, honra su compromiso de la mejor forma que puede. Los cargullots de la muestra de teatro peruano, por ejemplo, se comprometen públicamente y solo basados en su palabra a realizar la siguiente fiesta teatral. De esta manera, cuando la muestra de teatro peruano se mueve de Lima hacia Cajamarca en 1979 y luego comienza a rotar por ciudades, emulando el sistema de los alferados, lo que los grupos teatrales están haciendo es algo mucho más dinámico y menos manejable que convertir el movimiento en una institución paralela al Estado. La institución del cargullo de la Muestra Nacional de Teatro es una autoridad temporal, de honor, y su trabajo nunca o casi nunca es recompensado. De la misma manera, los grupos participantes no cobran por sus presentaciones y a menudo, especialmente en las zonas rurales, el público no paga por las funciones a las que asisten. Así, el sentido comunitario de la muestra la hace diferente a lo que podríamos llamar un festival de teatro, que es un tema en que hay siempre una discusión, ¿no? La muestra de teatro no es un festival, en el sentido de que no está organizada sobre la base, únicamente sobre la base de la comparación estética de los productos, sino que tiene una dinámica que la ata, la compromete con el contexto en que se da, con la comunidad en particular en la que se da, ¿no? La mayor parte de veces la muestra ha ido a zonas pequeñas, a zonas rurales o de ciudades pequeñas, lo que ha permitido que las comunidades se involucren de manera más directa en la organización. Entonces, así el festival de teatro, que no necesariamente tiene un compromiso con la comunidad, se hace completamente diferente de lo que pasa con una muestra. La muestra requiere una organización, en el mejor de los casos, una participación colectiva del lugar en el que se va a realizar. Esto que estoy diciendo lo digo no solo en función de las muestras nacionales de teatro, sino también de las muestras regionales, que es donde mejor se puede observar ese compromiso con las comunidades, la mayor parte de ellas en ciudades pequeñas, como he dicho. Un tercer aspecto, derivado de la necesaria apertura a expresiones
de distintas regiones, es lo que aquí llamaré la opción heterogénea de la muestra. Debido principalmente a la estructura organizativa que dividió en regiones el territorio de la República, la muestra de teatro peruano se deja traspasar por la experiencia diversa de la cultura peruana a través de la diversidad también de temas y formas teatrales y de problemas estéticos que los grupos de teatro proponen. A las muestras han concurrido, y lo siguen haciendo, formas radicalmente distintas entre sí de entender la teatralidad, en un diapasón estético que va desde lo experimental, de aliento claramente occidental o referido a la influencia de los grupos de experimentación en Europa, hasta aquellos que trabajan en la discusión, reinserción, reinterpretación de mitos, ritos andinos y amazónicos. Con el correr de los años se ha expuesto un balance también entre la dramaturgia de creación colectiva y la dramaturgia de autor individual, entre el autor peruano y la presencia también del autor extranjero. La muestra de teatro peruano ha ido mostrando las aristas complejas pero estimulantes de la expresión teatral nacional. Quien observa desde fuera la muestra quizás piense que se trata simplemente de un festival muy grande cada 2 años. En ella hay mucho más de fiesta popular que se ha apropiado del formato de un encuentro de teatro. Diríamos que se trata de una fiesta de comunidad disfrazada de teatro. Hay en ella obras, público, críticos, pero también hay tiempo mítico, discusión pública, alianzas comunitarias, convivencia, intercambios. Compromisos que se extienden en el tiempo. Finalmente, esta opción heterogénea de la muestra ha logrado que muchos grupos y muchos autores logren consolidar poéticas, particularmente en lugares regionales que no están en el centro de Lima. Hay autores de teatro que han sido esencialmente, han trabajado esencialmente a través de las muestras sin necesidad de entrar al sistema teatral central de Lima. Por ejemplo, lo que sucede en Huancayo con grupos como Expresión y Barricada, y en particular con autores como María Teresa Zúñiga y Eduardo Valentín. Finalmente, hay una opción independiente en la muestra que la mantiene en un expectante lugar en el campo teatral, con la suficiente capacidad de gestión para aglutinar apoyos estatales o privados sin la burocrática exigencia de los eventos públicos. Evidentemente, esta independencia es un perfecto ejemplo de la anomia del Estado peruano en materia cultural, pero también es una expresión acabada de la capacidad de organización de la sociedad civil para lograr responder con imaginación la ausencia de una política de promoción cultural. Desde luego, los problemas de la muestra y que la muestra sigue enfrentando son múltiples. Algunas veces la muestra ha sido un encuentro difícil de realizar, de entender y, por supuesto, de criticar. Se ha puesto en relieve muchas veces los problemas organizativos. La calidad de la organización tiene que ver directamente con el dinero o la capacidad de gestión que tengan los grupos, y eso siempre es disímil, ¿no? Hay grupos que han logrado muestras de teatro bastante bien organizadas y otros que han logrado la muestra de teatro, diríamos, con solamente lo básico para lograrlo. Yo considero que el saldo sigue estando a favor del encuentro, sigue estando a favor de la muestra, porque la muestra sigue siendo un barómetro de la actividad independiente peruana, y esa actividad independiente es, y esto no es un asunto menor, probablemente uno de los pocos espacios abiertos y universales en que los teatristas peruanos, especialmente fuera de Lima, pueden mostrar sus trabajos y hacerlos conocer. No en vano, el circuito de teatro comunitario al que hice mención retoma prácticamente todas las opciones de la experiencia estética de la muestra de teatro peruano, aunque en muchos aspectos, en algunos casos, los grupos de teatro han tenido una relación más directa y más concreta con la comunidad. Se podría decir que uno de los mayores problemas de la muestra ha sido su desconexión creciente con los públicos mayoritarios. Ese es un defecto mayor de las organizaciones de festivales en el país, la tendencia de la
de los festivales de teatro es siempre exclusiva. La muestra de teatro no ha sido capaz de convertirse en un festival de aliento masivo. Tampoco estoy seguro si ese ha sido el objetivo de la mayor parte de gente de teatro, pero lo claro es que cuando la muestra se ha movido en diferentes lugares ha dependido muchísimo, como ya lo dije, del tipo de organización que tenía el grupo y conexión con la comunidad. Muestras, por ejemplo, como la de Andahuaylas en 1988 fueron claramente masivas, ¿no? Llevando 1000 o 1200 personas promedio por día. Muestras como la de Arequipa en el año 2000 fueron muestras que tuvieron una consolidada presencia de público. Algunas otras no lo fueron así. Como digo, en cierta manera el futuro o el destino, perdón, de la muestra dependía de la capacidad de gestión de los grupos. Muchas veces esa capacidad de gestión explicó, o sea, falta de capacidad de gestión explicó por qué las muestras se consideraron eventos fallidos. En general, podríamos decir que si un artefacto teatral peruano está más cerca de cumplir la doble exigencia de proponer tanto una cultura inclusiva en perspectiva de la igualdad de los derechos de los ciudadanos y de ser una expresión además de las expectativas de la sociedad civil, a la vez que plantea una opción intercultural que supere barreras centralistas, intente criticar de manera eficiente la colonialidad y los aspectos contradictorios, discriminatorios de la sociedad peruana y abra paso a culturas divergentes, sigo considerando que la muestra, con todos sus defectos, es aquel espacio que más se acerca a ese ideal. La muestra de teatro peruano, entonces, sí podríamos decir, tiene un futuro asegurado en tanto nosotros como público y nosotros como productores de teatro sigamos necesitando un espacio en el que todos puedan ser aceptados, todos puedan medir en igualdad de condiciones sus productos, y cuando el Estado no está presente podamos suplir eso con la experiencia de nuestro propio bagaje cultural y podamos, por ejemplo, apelar a nuestras costumbres, la costumbre de organizar una fiesta, la costumbre de honrar un compromiso, la costumbre de discutir en igualdad de condiciones aquello que llamamos nuestra identidad nacional. Bueno, quiero parar allí y preguntar si ustedes tienen preguntas y si podemos tal vez conversar un poco, no sé si hay tiempo todavía. Muchas gracias. Muy bien, tal vez algunas consultas puedan darse en esta segunda etapa. Sí, vamos a acercarnos. Buenas noches. Una pregunta, ¿por qué en Arequipa no se presentó la muestra en los tiempos de conflicto del 88? ¿Por qué no se presentó? ¿Por qué no llegó a Arequipa la muestra? ¿Por qué no se organizó, dices, la muestra en 1988? O sea, la muestra, ¿por qué no llegó acá a Arequipa? O sea, en los tiempos de conflicto, que hubo bastante... esa época, ¿no? De terrorismo, de eventos, no sé si me van a entender, ¿no? Sí, claro, solo estoy tratando como de organizar mis ideas. La muestra se ha realizado en Arequipa el año 2000 y el año 2020, ¿no? Más antes, mucho más. Antes de eso no. Hay dos probables explicaciones, son solamente probables. La primera de ellas, la poca presencia de colectivos teatrales en Botín que vinieran de Arequipa. Había muy poca presencia de colectivos arequipeños en las muestras en los años 80, las primeras en los 70, fines de los 70, inicios de los 80. Pocos grupos de Arequipa estaban conectados directamente con el movimiento de teatro independiente. La conexión con grupos de Arequipa con el movimiento de teatro independiente es más fuerte a partir de los años 90, lo cual también explica que constantemente, más bien, Arequipa se convirtió en un centro de toda la región sur en el que se dieron la mayor cantidad de muestras regionales de teatro de Motín, ¿no?
Ahora, en 1987, el Grupo Audaces organiza, en agosto del 87, una muestra regional que tenía todas las características de una muestra nacional por la calidad y cantidad de invitados que trajo en aquel evento. Entonces, no es que Arequipa no estuviera directamente involucrada en la discusión de la teatralidad en el espacio independiente o alternativo, sino creo que más bien obedecía a una cuestión específicamente de poca presencia de grupos durante los 80. Ahora, el proceso del teatro en Arequipa es también un poco más interesante que eso, ¿no es cierto? En Arequipa ha habido como dos grandes tendencias de teatro y todavía las hay. Una tendencia hacia el teatro marcadamente comercial y una tendencia al teatro más experimental, ¿no? Y las dos han sido muy fuertes. Después de Lima, probablemente Arequipa ha sido uno de los únicos mercados donde los teatros comerciales de producciones como las que hacía Osvaldo Catón, o que hacía Horacio Paredes, que también era arequipeño, tal vez esa puede ser una explicación. Arequipa era uno de los pocos mercados en que ese teatro comercial tenía cierta presencia. Quizás eso podría explicar por qué no había tantos colectivos independientes. No sé si eso responde un poco tu inquietud. Usted mencionó que había, bueno, hay una tendencia no más pegada hacia políticas de izquierda dentro de lo que es el teatro. Y tengo una pregunta. ¿Existió realmente un teatro, entre comillas, de derechas en el Perú? Y se podría hablar entonces de un teatro de derechas, pero más allá del sentido económico, porque por lo que uno entiende, actualmente relacionamos derecha con liberal, ¿no? Izquierda con socialismo, socialdemocracia, ¿no? Por lo general. Así que, más allá de ese tipo de diferencias económicas, ¿existió un teatro de derecha? Me imagino que se podría definir como conservador, pero más allá de conservador, ¿qué autores, qué referencias existen o existieron en el Perú? Bueno, es una excelente forma de preguntar, ¿no? Yo creo que el espacio, el campo de los actores y de los directores de teatro peruano ha sido ampliamente dominado por tendencias de izquierda, que podríamos llamar de izquierda. Incluso en aquel teatro que se podía llamar comercial, la mayor parte de directores se identificaban como un mercado teatral y organizar la actividad alrededor de la presencia del mercado como organismo central que explicara la importancia del teatro. Entonces ha habido productores que se han enfocado esencialmente en eso, en que el teatro se convierta en un negocio rentable. No estoy tan seguro que si se puede decir que estos directores o productores eran conservadores en su manera de identificarse. Esto es un poco más complejo porque diría que la mayor parte de los productos teatrales se identifican con más bien tendencias liberales, no conservadoras. Pero otra vez, en la propia actividad, muchos grupos sí se organizaron como empresas, y a partir de la década del 90, con la llegada del fujimorismo, muchos grupos de teatro se consolidaron precisamente por el hecho de haberse adscrito rápidamente a las formas neoliberales de organización, ¿no? Eso además está claramente relacionado con el hecho de que nosotros no tenemos un modelo de Estado que trabaje en el área cultural como sucede en muchos otros países, no quiero decir como sucede en el resto del mundo, pero creo que es poco probable que haya países tan abandonados para materia cultural como el Perú, en donde por lo general hay apoyos del Estado, que son formas de preservar la actividad teatral de una manera un poco más liberal y no necesariamente atada a las circunstancias del mercado. Por el contrario, el teatro peruano es uno de esos pocos teatros en el mundo que necesita organizarse empresarialmente en función de un mercado, porque es su única manera de sobrevivir, ¿no? Entonces, como digo, es una pregunta muy compleja en realidad, ¿no? Diríamos que la mayor parte de gente de teatro es o puede declararse de izquierda, pero en la práctica el teatro peruano en general es un teatro de derecha, en el sentido de que necesita organizarse como empresa,
porque es la única manera en que ha podido sobrevivir. No sé si eso responde un poco tu inquietud. Sí, la reflexión es muy bien porque es cierto, Perú no podría haber un teatro sin mercado, ciertamente. Más bien, una consulta, cuando pensamos en derecha y todo esto, ¿se puede existir sin derecha? O sea, realmente siendo francos, hay sitios donde no hay derecha, porque, y no me refiero a derecha en un sentido universal, porque creo que cambia por cada país, ¿no? Porque los gringos progresistas en Perú pasarían por gente de derecha, la verdad, o sea, Biden que lo ponen como progresista, socialista, y que es propaganda, pero si Biden gobernara acá en Perú, lo llevarían seguramente fujimorista o no se me entiende, ¿no? Así que podría haber un Perú sin la derecha actual que tenemos, o sea, se podría tener esto, no digo que solo con izquierdas, ¿no? O sea, no digo que el liberalismo se parezca, pero se podría haber un Perú sin derecha. Claro, una vez más los términos son simplemente como pequeñas ayudas para las discusiones, ¿no? El término derecha e izquierda, como bien hemos observado, puede ser relativo a las circunstancias, al contexto político de cada país. Se podría discutir si lo que nosotros vivimos es una auténtica derecha o es una derecha o es fascismo disfrazado de opción política, ¿no? Como creo yo definiría, por ejemplo, el fujimorismo. Pero todo eso es una discusión abierta. Lo claro es que el Perú tomó una decisión política, económica, bueno, no el Perú, sino los que gobernaron el Perú a partir del año 90, de mover todo el sistema nacional hacia el neoliberalismo, y que eso obligó a todos los ciudadanos a coordinar incluso su vida privada en función de esa tendencia. Perú también es uno de los pocos lugares en que la izquierda ha caído en mayor desgracia, gracias o a pesar de la presencia de la llamada Guerra Popular del Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, en otros países tenemos partidos comunistas organizados, en Chile, en Brasil, ¿no? Nosotros no tenemos un partido comunista organizado porque el solo término comunista ha pasado a ser sinónimo de terrorista, porque nuestra experiencia política, nuestra experiencia social es completamente otra, ¿no? Por eso creo que es muy complejo entrar en la discusión de si existe o no existe una derecha auténtica, porque no estoy seguro si exista en ningún lugar del mundo. Pero lo que sí es claro es que el gran giro político peruano de los 90 todavía tiene muchas consecuencias en la manera en que organizamos, por ejemplo, la cultura, ¿no? La cultura peruana, la forma de producir cultura en el Perú está claramente anclado en una visión absolutamente neoliberal, en que la cultura es una especie de furgón de cola, es como el último de los capítulos del entretenimiento, ¿no? Y no es eso lo que pasa en otros países latinoamericanos, para no hablar de experiencias más lejanas, ¿no? Sí, justamente con relación a lo último que usted está abordando, me gustaría saber su opinión. Me gustaría saber su opinión sobre una cuestión estética. O sea, ¿cómo aprecia usted el nivel del teatro peruano actual con respecto a otras latitudes? Porque sabemos que usted tiene una experiencia particularmente en los Estados Unidos y solamente ha tenido ocasión de ver experiencias teatrales en Centroamérica y en otros países. ¿Cuál es su visión con respecto al nivel del teatro peruano actualmente? Por nivel te refieres a la calidad. Calidad, sí. Dentro de las coordenadas de lo que podríamos llamar la estética dominante, podrías decir que Perú tiene muchos elementos que hacen interesante su teatralidad, pero no necesariamente son aquellos que tienen mayor presencia dentro de la teatralidad peruana. Me explico mejor. ¿Qué es lo que más llama ya la atención del teatro peruano en un lugar del extranjero? La presencia de la teatralidad andina o de la teatralidad amazónica, la presencia, los trazos de esa otra forma de relación performativa del cuerpo con la realidad que está en nuestras danzas, en nuestros rituales,
las comparsas. Esa teatralidad peruana es poderosa y se ve como poderosa desde fuera. Pero cuando tú echas una mirada hacia adentro, esa teatralidad ha sido en gran medida expulsada de la, no sé cómo llamar, ciudad letrada o ciudad teatralizada peruana, en donde, por ejemplo, los productos de la cultura llamada popular no aparecen en los discursos teatrales dominantes. Los autores y directores de teatro peruano no privilegian esa teatralidad, pocas veces dialogan con ella, ¿no? Hay, por supuesto, extraordinarias experiencias y excepciones, como, por mencionar algunas, seguro que todo el mundo conoce, las experiencias teatrales de Yuyashkani en diálogo con las teatralidades andinas en particular, que no es el único grupo de teatro que lo ha hecho, pero probablemente es el más visible. Entonces hay una abierta contradicción, ¿no? El teatro oficial que se expresa, como yo siempre hago la broma, en las 4 salas de teatro de Lima, ¿no? Que por eso son 4 en realidad, y que es aquel que tiene más presencia en los medios de comunicación, aquel que sale más frecuentemente en la portada de luces, y esa otra inmensa teatralidad que nos rodea, que está en todas partes, que está prácticamente rodeando toda nuestra experiencia nacional, que no aparece en ese mapa, ¿no? El teatro peruano oficial, que es ese teatro de, como digo, de salas exclusivas, en particular en Miraflores, en Lima, está en abierta contraposición con esas teatralidades. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta inicial, ¿qué tiene el Perú que teatralmente puede ser impresionante hacia afuera? Las teatralidades populares. ¿Qué privilegiamos nosotros como teatro profesional? Otras teatralidades, casi siempre remedos de teatralidades europeas o norteamericanas, de una manera que es penosa, ¿no? Un país sembrado de teatralidades extraordinarias, solamente ir a la Candelaria, por ejemplo, y ver toda la disposición visual de la fiesta, es mucho más impresionante que tratar de remedar un musical de Broadway en Lima. Pero sin embargo, la mayor parte de los productores de teatro profesionales en el Perú no lo ven así. O sea, sí tenemos un problema serio respecto a la manera de entender nuestra nacionalidad. Por eso yo creo que el espacio del teatro independiente sigue siendo, con todos sus bemoles, el espacio más abierto para discutir esa teatralidad. A pesar de todos los problemas que yo reconozco, incluso aquí ya no como alguien que hace trabajo crítico, sino como alguien que hace trabajo teatral también en el Perú, tengo que reconocer de que es complejo, que es difícil, que no se ha hecho siempre bien, ¿no? Que el movimiento de teatro independiente es un desorden acabado, ¿no? Todas las cosas que la gente de teatro sabe, pero sigue siendo el espacio más inclusivo, porque el espacio oficial de la cultura peruana que se da, por ejemplo, en lugares hegemónicos en la capital, es abiertamente excluyente, no es claramente excluyente, ¿no? Excluyente para los autores, excluyente para los artistas también, para los actores también, ¿no? Entonces, es difícil esa pregunta. Una vez una compañera de teatro me decía, ¿cómo ven el teatro peruano desde los Estados Unidos? Y mi respuesta fue, no lo ven, no existe. Tú abres el libro canónico para estudiar la historia del teatro en Estados Unidos, que es el de History of Theater de Oscar Brockett, que es un bodoque de ese tamaño. Latinoamérica, Brasil, Argentina. Y el teatro peruano no existe, los autores de teatro peruano no aparecen allí. En la Oxford Encyclopedia of Theatre and Performance, que es lo probablemente más grande que se ha escrito últimamente sobre las teatralidades en el mundo, hay varias entradas de directores peruanos y de grupos de teatro peruano. La mayor parte de ellos independientes. La mayor parte de ellos no tienen directamente una relación con la movida teatral profesional que se da en las salas de Lima. Pero desde luego lo más interesante es lo original, aquello que no es una copia, ¿no? Entonces, desde afuera es más interesante
un grupo como Yuyashkani, por ejemplo, ¿no? Que produce obras, discute temas y propone imágenes que son inusuales, que son fuera de lo típico, a diferencia de un grupo que está tratando de hacer, no sé, una obra de los Estados Unidos, ¿no? Es un tema interesante para la gente que quiere investigar, por ejemplo, sobre interseccionalidad en el Perú, ¿no? Cómo el teatro expresa toda esa incapacidad de encontrarnos con una sociedad mucho mejor reconciliada, ¿no? Es muy claro que nuestra forma de hacer teatro está atada a los avatares de nuestra sociedad, ¿no? Nuestra incapacidad de encontrarnos a nosotros mismos, nuestra incapacidad de asumir, por ejemplo, nuestra identidad, el deseo tan profundo de ser blancos, de ser occidentales, ¿no? de ser europeos, ¿no? Está muy expresado en el teatro, especialmente en el teatro profesional peruano. Es un tema largo para discutir, que más bien deberíamos sentarnos a discutirlo, pero también a partir de tu experiencia, ¿no sé? ¿Alguna pregunta acá? Gracias. Bueno, también agradecerle, ¿no?, por la conferencia que nos ha brindado y por el conversatorio. Nos indica que la muestra es organizada igual que una fiesta popular, pero nunca se ha cuestionado en cobrar alguna entrada, por más mínima que sea, aunque sea 2 soles, 5 soles, o es que todo se debe hacer por amor al arte. Y además, si aún no tenemos el apoyo del Ministerio, ¿alguna vez se ha buscado el apoyo por parte del Ministerio de Cultura? Claro, yo no podría decir que hay una forma general de responder a eso, porque una vez más, el sistema de organización es un sistema bastante curioso. Cada organizador decide cómo consigue sus recursos, ¿no? Yo podría hablar, por ejemplo, de mi propia experiencia como organizador de una muestra nacional, y podría decir que nosotros no teníamos ningún problema en cobrar entradas, en hacer un levantamiento de fondos a través de trabajo con instituciones públicas o privadas. Pero eso también depende del lugar. Una ciudad como Arequipa era posible pensar, en una ciudad como Arequipa era posible pensar en conseguir apoyos de empresarios regionales, ¿no? Me imagino que hacer una muestra de teatro en Puquio o hacerla en Andahuaylas no pasaba por las mismas condiciones, ¿no? Ahora se está haciendo la muestra en Huacho y estoy absolutamente seguro de que esta es una muestra que va a volver un poco a los caminos de los 80s, en que los organizadores realizaban la muestra con lo poco que podían. Claro, uno puede decir eso es absolutamente inestable, pero esa inestabilidad es la que expresa realmente, creo yo, lo que es el Perú, ¿no? Hay lugares donde es posible conseguir a través de producción apoyos, hay lugares donde todavía no es tan probable. Pero es abierta la posibilidad, está abierta la posibilidad, a organizarse a través de cobranza de entradas. Creo que eso no es más bien un tema ya que se discuta últimamente, ¿no? En los 80 era un poco más clara la opción de hacer, por ejemplo, obras de teatro y festivales que no cargaran una entrada al público. Ahora creo que es un poco diferente. De todas maneras, nuestra cultura se ha visto afectada por el sistema económico en el que estamos hace 30 años. Muy buenas noches. Quería preguntarle sobre los gremios o colectivos que habló de los años 70, 80, 90, Cuatro Tablas y Yuyashkani, ese último. Surge como más o menos como un fenómeno social para expresar, ¿no?, los problemas que se han dado en esas épocas. Y actualmente ¿usted cree que actualmente pueda surgir algún gremio, un colectivo que tenga ese mismo impacto que han tenido esos anteriores? La respuesta sencilla podría ser que creo que no, porque también hay una gran presión sobre los colectivos artísticos para poder sobrevivir en un sistema que no tiene políticas culturales de apoyo, ¿no? Entonces es más difícil
ser activo gremialmente o políticamente ahora de lo que pasaba en los años 80, en particular, fines de los 70 y los 80, lo cual no quiere decir que no haya una necesidad gremial. Pero claro, un gremio implica una política coordinada entre colectivos, ¿no? Hay iniciativas concretas específicas, por ejemplo, hay comisiones de gente de teatro tratando de empujar la idea de una ley de promoción del teatro, una ley del trabajador teatral o una ley general del teatro similar a la que tenía la Argentina antes de hace poco, ¿no? Pero así es muy específico, más que gremial, es puntual, ¿no? Sí. Entonces, ¿se podría afirmar que el teatro peruano ahora está en un estado de coma? Porque no creo que a futuro el teatro peruano en sí tenga un gran impacto, o se hable de ello en otros países, ¿no? El teatro peruano tiene muchísima vitalidad. Hay cada vez más escritores, cada vez más historia, cada vez más colectivos. Eso contradice bastante la idea de que el teatro peruano está en crisis. Pero el sistema teatral peruano, o sea, la organización profesional del mercado alrededor de los artistas, sí es cierto que está desarticulada, ¿no? Que no existen, por ejemplo, políticas o la exigencia de políticas nacionales, porque los colectivos no están organizados suficientemente para dialogar con el Estado, ¿no? Para exigirle al Ministerio de Cultura, ahora que ya tenemos uno, cosas como, por ejemplo, las leyes de promoción, ¿no? Esa desarticulación es sí una nota clara, constante, ¿no? Y esa desarticulación sí podría ser, como dices tú, un síntoma de un problema mayor, ¿no? Entonces, si hay una crisis en la organización de los teatros peruanos, creo que sí. Tal vez están en estado de coma, creo que tienes razón en eso. Pero no la creación teatral en sí misma, que sigue expresándose de maneras muy libres, muy fuertes, en particular en los teatros populares, periféricos, no solamente en el teatro más visible que se da en Lima. Entonces, ahí hay también una contradicción interesante de discutir. Gracias. Sí. Doctor Vargas, ¿podría ser que esta búsqueda de códigos externos al peruano de la que habíamos hablado en el teatro, por ejemplo, en el específico caso de tratar de copiar siempre hacia el norte, ¿no? Arequipa que mira a Lima, Lima que mira a Estados Unidos, y Estados Unidos que se mira a sí mismo en Nueva York, sea real por dos motivos, en específico, por ejemplo, en las regiones. El primero es el paradigma de la calidad, que si no se parece a eso no es de calidad. Si un actor no actúa en un código, que es el naturalista, no es de calidad. Si el escenario no es un escenario italiano, pues no es de calidad. Y que es también parte de la cultura de espectáculo que vive el espectador, por un lado. Y el otro es por la falta de espacios formativos, tanto institucionales como alternativos, y la constante deuda que nosotros como sociedad tenemos ante la formación del teatro, porque no es posible que, por ejemplo, en Arequipa no se tenga un centro de estudio del teatro como sí lo tiene, por ejemplo, la pintura, con universidades que enseñan pintura, artes plásticas, o como con la música, que tiene un conservatorio y una universidad que lo enseña. Y, por ejemplo, esta misma casa de estudios que no lo tiene, aun cuando desde el 26 de julio de 1954 estuvo en esta misma casa de estudios Sergio Arrau proponiendo hacer un taller de teatro, y que seguimos pares en ese sentido, en que los mismos grupos forman a su propia gente y que buscan a su vez insertarse en este mercado que es voraz, que no goza, por ejemplo, en provincias del espectáculo que tiene Lima, y que con la llegada de un famosillo pues aquí borran el Teatro Fénix o el Municipal. Sin embargo, hay
obras constantes. Este mismo fin de semana, por ejemplo, se están poniendo 4 obras al mismo tiempo, para que no se crea que estamos organizando tanto, pero que el público no se entera o simplemente no desea ir. Hay mucho ahí para conversar. Solo quiero decir al inicial, Arequipa tiene la movida teatral más interesante, más grande del Perú en términos de densidad. Cuando tú comparas la cantidad de obras que se estrenan en Arequipa con la población de Arequipa, digamos que el ratio obra por población en Arequipa sí es más alta que en Lima. Pero ¿por qué no es tan visible como podría ser por el hecho de que no existen espacios? Espacios, no quiero decir simplemente realidades físicas, espacios también en el sentido de lugares que propongan temporadas largas, que le den condiciones económicas adecuadas a grupos que no están en las mejores condiciones económicas, ¿no es cierto? Nadie puede pagar 2.000 soles diarios por una sala, ¿cierto? Entonces no se puede abrir el Félix para temporadas de 8 o 10 semanas. Creo que ese ha sido un problema constante en Arequipa y sigue siendo, ¿no? El de la formación es otro enorme problema y es casi una vergüenza pública de la ciudad. Que la ciudad que ha producido tanta gente de teatro, que tiene una tradición teatral bastante interesante, que como has mencionado, tiene 70 años de estar discutiendo la posibilidad de una escuela y ha sido creada una escuela por el gobierno de Odría y nunca se ejecutó. ¿Por qué hasta ahora no tenemos una escuela de teatro en Arequipa? También es materia de una investigación más allá de las versiones que tienen algunos testigos de su tiempo. Son probablemente simplemente solo resultado de la mala suerte, de la incapacidad de organización de los colectivos locales. No estoy seguro. Mira, yo también soy arequipeño y también he trabajado aquí y creo que esa ha sido una pregunta que siempre me he hecho, ¿no? ¿Por qué no fuimos capaces de organizarnos pronto? ¿Y por qué no pudimos vencer las animadversiones personales para crear una escuela? Lo que sí pasa con las escuelas es que las escuelas tienen que ser plurales. Una escuela necesita ser plural. Una escuela no puede tener una prioridad estética ni una prioridad ideológica. Y creo que en Arequipa ha sido difícil que grupos históricos se encuentren entre ellos y se organicen entre ellos para poder decir, muy bien, aunque tú trabajes sobre brechtianismo y yo trabaje sobre teatro naturalista, podemos armar una escuela entre los dos. Eso requería un grado de madurez que lamentablemente no tuvimos. ¿Qué ha pasado ahora últimamente? Creo que han proliferado los grupos, las producciones, pero creo que un poco siguiendo la respuesta que hace un rato decía, no hemos vuelto a encontrar esa necesidad de actuar como un gremio, como un conjunto de personas que necesitan condiciones para todos, no condiciones para algunos. Ahora, tampoco podemos sacar pecho a los arequipeños de que eso es solo de Arequipa. Eso es algo que pasa en prácticamente todas las ciudades del Perú, ¿no? La animadversión entre grupos es muy grande, yo estoy conociéndola muy de cerquita en Puno. Parece que es una nota constante en el Perú, ¿no? Esto también explica por qué los colectivos en muchos lugares se volvieron tan antisistema, porque el sistema no les dejaba paso, no les abría espacio. Pienso que es un tema demasiado complejo como para discutirlo o para tratar de resolverlo solamente en una conversación, pero que es necesario que el campo, la gente que está en el campo teatral se organice suficientemente para brindar condiciones para todos y no solo para algunos. Eso sí es cierto. Un dato solo para agregar de pronto para que en algún momento tú lo puedas también. Tú hiciste quizá uno de los, en la década del 90, tesis sobre teatro, ¿no es cierto? Acá Sí. para graduar. Te informo, en los últimos 20 años, desde el 2000 al 2020, que se han producido cerca de 100 tesis de literatura acá, solo hay 2 tesis sobre teatro.
uno sobre La Chunga de Mario Vargas Llosa y la otra sobre el sótano de Río. Eso también debe decir algo. Sí, sí, gracias por comentarlo. Yo tuve una conversación similar como esta con gente de San Marcos, de literatura de San Marcos, y más o menos la proporción era la misma. Sobre 100, el 3 o 4% estaba más o menos cercano a temas de teatro. Es también una discusión compleja porque implica saber si el teatro es o no es literatura, ¿no? Que es una pregunta compleja. El teatro es literatura sospechosa, como decía Anne Übersberg, porque es una literatura que solo se cumple cuando deja de ser literatura, ¿no? Ha sido espacio para los grandes poetas como Shakespeare o como Calderón, pero poetas que no debían ser leídos, debían ser dichos, y su presencia debía ser en cierta manera obliterada porque pasaba a estar bajo el control de la performance. Pero ahora tenemos escuelas de teatro en Lima, por ejemplo. Creo que ya hay 5 escuelas de formación teatral, y nuevamente se repite el mismo problema. No hay una discusión crítica sobre el teatro en las escuelas. Crítica quiero decir en el sentido de discutir crítica y teoría sobre teatro, sino que básicamente son escuelas de formación técnica, de técnicas de actuación o de técnicas de dirección. Entonces el espacio para la discusión sobre la crítica, la teoría, incluso las poéticas teatrales está abierto, está abierto y libre. Entonces todavía una escuela de literatura podría tomar ese espacio como un espacio necesario de discusión. Sin entrar en la práctica, en la enseñanza de técnicas de actuación, una escuela de literatura tiene, yo siento todo, no quiero decir el derecho, pero tiene todas las posibilidades de organizar seminarios de discusión sobre el teatro peruano, o sobre la dramaturgia peruana, o sobre las poéticas creadas dentro de los colectivos teatrales peruanos, porque ese es un espacio que no está cubriendo ninguna otra institución académica en el Perú. Muy bien. A nombre de... A nombre de la Escuela de Literatura y Lingüística quiero agradecer la presencia de los estudiantes, de los colegas, público en general y amigos que han acompañado la disertación de Carlos Vargas. Y desde luego, Carlos, muchas gracias por acompañar, por estar aquí y dirigirte a los estudiantes de nuestra Escuela de Literatura y Lingüística. Muchas gracias, buenas noches.